¿Se imaginan la música, el incienso, la luz reflejándose sobre los bordados? Eso ha sido pues, muy impactante, muy impresionante, ¿no? Y el origen de esta indumentaria está en el traje civil romano que se usó, digamos, en tiempos del Imperio. Y poco a poco este traje va a devenir en lo que serán los ornamentos litúrgicos. Y ustedes preguntarán, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo vamos a ir del traje civil a los ornamentos litúrgicos? Y es bastante sencillo. Después de la caída del Imperio de Roma, ustedes de Occidente, ustedes recordarán que los bárbaros, los pueblos germanos, van a comenzar a ocupar distintos espacios de lo que antiguamente había sido el Imperio Romano. Y entonces, poco a poco, comienza a adoptarse la vestimenta de estos pueblos germanos que tenían pantalón, y podemos ver en algunas, digamos, en algunos relieves narrativos de los arcos de triunfo, como los germanos tienen las piernas cubiertas con esta suerte de lo que serían las calzas o los pantalones, y los romanos no. Entonces, cuando ya se adopta totalmente hacia el siglo sexto, séptimo, se adopta esa moda, ese modo de vestir de los germanos para el uso general. Esta ropa o esta indumentaria que había sido propia del Imperio Romano se queda para formar parte de lo que serán los ornamentos litúrgicos. Porque otro aspecto que debemos considerar es que no había un traje especialmente definido para el culto. Entonces se asume que eran los trajes más finos, probablemente la mayoría de los casos podían ser los de lino, de seda, pero no había una diferencia hasta que se da esta separación entre el traje que será el cotidiano y que es el que se impone después de la llegada de los bárbaros, digamos, que llegan en el siglo V en adelante, y ya se convierte en la vestimenta común hacia el siglo VII, y lo que serán estos ornamentos litúrgicos que van a quedar, ¿no? La casulla y otras prendas cuyo origen está en el vestido romano. Lo que yo he podido constatar después de la investigación que hice, primero en la catedral y luego ya en algunas otras colecciones, es que los ornamentos litúrgicos van a ser en algunos casos hechos con telas de un solo color, con telas de distintos colores o con telas diferentes como el brocado y otras, ¿no? Pero vamos a ver que aquellas prendas que van a ser bordadas eran las que estaban reservadas para las ceremonias solemnes. Entonces ahí ya hay una diferencia importante en cuanto a qué prendas son las que se bordan. Y con respecto al tema o al contenido de los motivos que vamos a encontrar como elementos bordados, es, digamos, lo más común es encontrar temas que se refieran al sacrificio de Cristo o a lo que son los temas eucarísticos y los temas que tienen que ver con la Virgen María. Entonces vamos a encontrar elementos que van a ser comunes, ¿no? Por ejemplo, las uvas, las espigas, ¿no? Que están asociadas al tema eucarístico. Luego las flores, que puede ser la rosa de Sarón, la azucena, etcétera, que están asociadas a la Virgen. La Virgen es identificada como la rosa de Sarón, ¿no? La pura, etcétera, a partir de distintos textos que podemos encontrar desde las letanías de la Virgen hasta algunas menciones que hay
en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de las flores están asociadas a la Virgen. Incluso hay leyendas medievales como el hecho de que cuando Cristo está en la cruz y la Virgen está al pie de la cruz, la Virgen llora y de sus lágrimas brotan claveles. Entonces, hay muchas flores asociadas a la Virgen. Y finalmente está el tema de Cristo, el tema cristológico, que está representado ya por motivos que son mucho más directos, como la presencia del Cordero Divino, o el sacrificio, o el cordero triunfante que tiene el estandarte, ¿no? O por ejemplo el pelícano, y otros temas iconográficos que son de origen cristífero, es decir, representan a Cristo, incluida está el tema de la cruz, ¿no? Además, sobre este tema de la cruz, es importante mencionar que, como sabemos, durante los primeros años del cristianismo no fue un tema común, ¿no? Era algo que no era lo más representativo, es más bien. Pero ya después del siglo IV, el motivo de la cruz va a ser un motivo que identifica a los cristianos. Entonces, hay, digamos, estos tres grandes temas que van a estar presentes, que son los temas relacionados con la Virgen, los temas relacionados con Cristo y el sacrificio de Cristo, y los temas eucarísticos. Luego, lo que puede variar es la composición, cómo vamos a encontrar estos elementos presentes en las casuallas. Y ahí sí es una libertad mayor, porque debemos también recordar que la Iglesia da una serie de prescripciones respecto a lo que es el ornato y el decoro, y que tienen que ver específicamente con qué cosa puede estar presente, qué temas pueden estar presentes en los ornamentos litúrgicos en general y cuál es el orden en el que deben aparecer. También, ya saliéndonos un poquito de la pregunta, están los materiales que se deben usar. Por ejemplo, la seda, que es considerada desde la antigüedad como una de las fibras más finas, porque los tejidos de seda tienen brillo, tienen colores intensos y tienen una serie de cualidades, se asocian siempre a los reyes y a la divinidad. Entonces, los ornamentos litúrgicos deben tener la seda como una de sus materias primas principales, pero estas prendas no se hacen con una sola tela. Vamos a tener que hay 3 capas de tela para poder confeccionar uno de estos ornamentos. La primera, la que queda a la vista, es la seda. Luego hay una tela intermedia, que es la entretela, que normalmente es de lino. Además, el lino tiene todo un sentido sagrado, ¿no? Porque se asocia a la sábana santa con la que se envuelve el cuerpo de Cristo. Pero en este caso, el lino va interno, va en el interior, y normalmente va recubierto con una capa, como una base de preparación muy delgadita, para dar una mayor rigidez a la prenda, y luego podía la prenda tener un forro de algodón, porque la Iglesia prescribe que el algodón no debía estar a la vista, podía usarse siempre y cuando no quedara a la vista. Entonces, todos los elementos son simbólicos. El uso de la seda, por el brillo, el uso del lino que está en el interior, que da rigidez, y el algodón que debía quedar oculto. Además, en la disposición de los motivos de la casulla, normalmente hay una zona central, que es la columna, donde se organizan estos motivos. Y en el trabajo que yo realicé, comencé a analizar por qué y cuál es el orden de estos motivos, y en algunos casos podemos reconocer que hay prácticamente un discurso en este ordenamiento de los motivos y que se asocian a los 3 temas que ya mencionaba. Además, ya para precisar, estos bordados se conocen como el bordado erudito, y que era hecho con hilos de oro o con hilos de seda, en distintas técnicas. Entonces, todo era muy especial, no solamente los temas, sino los materiales. Es bien interesante este tema porque nosotros
somos un país, una zona de una gran tradición textil, ¿no? Desde la época precolombina, pues 2500 años antes de Cristo o antes, ya hay evidencias de tejidos complejos con motivos que son estructurales. Además, en el caso de los bordados, pues tenemos los maravillosos mantos paracas. Pero en el caso de los ornamentos litúrgicos, como ustedes mencionan muy bien, estos tienen un origen distinto y vamos a ver que, de acuerdo a lo que yo he encontrado y he visto muchas colecciones, esta tradición es una tradición que viene de Europa. Las primeras casullas que encontramos acá en Lima son casullas de origen español. En la Catedral de Lima tenemos una casulla que presenta una columna, que es la parte central, que tiene bordado de imaginería y representa a los apóstoles. Hay dos casullas, dos casullas más del siglo XVI, una que es de origen italiano, toda recamada con bordados de hilos de plata y oro, que por su iconografía es llamada la casulla de las palmeras, porque representa, digamos, casi un paisaje con unas palmeras, todo en hilos entorchados de oro y plata, con lentejuelas y algunos otros elementos que crean esta textura. Y la palmera también está asociada a la Virgen María, por si acaso. Entonces, esta es una casulla de origen italiano, incluso el corte es italiano. Y finalmente está aquella que se identifica como la casulla de Santo Toribio de Mogrovejo. Y esta tiene esta columna con unos medallones con el cordero, pero tiene grutescos a candelero. Entonces, estas tres casullas son de origen europeo y estas dos últimas son de origen italiano. En el caso de la casulla que tiene la imagen de los apóstoles, que es una casulla de imaginería, es un tipo que se ha seguido haciendo a lo largo del tiempo. Vamos a encontrar, ¿no?, que en el caso particular de esta casulla que he mencionado, que está en la Catedral de Lima, hay una representación de unas hornacinas y en el interior está la imagen de los apóstoles. Está San Andrés con la cruz espada, está San Bartolomé con el cuchillo, ¿no? Está San Juan Evangelista con la copa del dragón, pero todo bordado en lo que se conoce como la pintura a la aguja, que quiere decir que las puntadas que se hacen con seda de colores van a crear la sensación de ser las pinceladas, y esto pues le da un mayor realce. En el aspecto que preguntan si es que los bordadores indígenas tienen alguna influencia sobre estas primeras casullas, es algo todavía difícil de comprobar, porque como la Iglesia da estas prescripciones que son tan precisas que debían respetarse totalmente, hay un control respecto a lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. El uso del color, el uso de los materiales, el uso de los hilos para bordar, etc. Todo está controlado y probablemente estos bordados se hacen en el interior de los conventos. Normalmente los hacen las mujeres en los conventos, quienes dedican su vida a bordar. Recordarán esta frase que podemos tomar, no a pie juntillas, pero podemos tomarla de todas maneras como un ejemplo, ¿no? Esa mujer que no se casa, se queda ¿a qué? A vestir santo, ¿no? Y en realidad, en la época virreinal, para muchas mujeres, el matrimonio era una opción más y estaban entre decidir por casarse con alguien que la familia había elegido o tomar los votos y dedicarse a la vida en el convento. Muchas deciden, ¿no?, vivir en el convento y dedicar sus días a diversas actividades, y una de estas actividades es el bordar, ¿no? Además, estas prendas normalmente son de manufactura anónima, no quedan los nombres,
pero la persona está representada en la iglesia por su trabajo. No es necesario que esté el nombre. Cuando yo hice la investigación, no encontré documentos directos que hablen de casilleros. No encontré, digamos, contratos. Lo único que encontré fueron los inventarios, pero los inventarios son bien, ¿cómo podría decir? Bien sucintos. Dice, por ejemplo, ornamentos negros, ornamentos tal, pero no hay una descripción que nos permita saber de qué ornamentos se está hablando, cómo eran los bordados, etc. Hay contrato, hay documentación de un contrato que he podido ver, pero ya no he visto el contrato mismo, sino Gento, el padre Gento, para el conjunto que se hace para la celebración de la canonización de San Francisco Solano. Gento, el padre Gento, dice, y yo lo he publicado en un artículo, citando a Gento, que se gastó una cantidad de tanto dinero para mandar a hacer a tal persona el conjunto de ornamentos. Pero en términos generales son anónimos. Y como la práctica continúa hasta ahora, normalmente se ha hecho en los conventos. Los gremios que hay del periodo virreinal, hay bordadores, hay sastres, etcétera, la mayoría de los cuales se dedica a la ropa civil. Los contratos son para ropa civil. Debe haber, por supuesto, pero la verdad es que yo no he encontrado esa información. En la introducción del libro de los ornamentos litúrgicos que publicó el arzobispado, en mi trabajo, la doctora Barriga menciona 2 borradores, pero en términos generales son excepcionales los nombres de los borradores. Y como las mujeres, entre comillas, pertenecen a este género que está escondido y oculto en conventos y en otros espacios como el hogar, los nombres de las mujeres no aparecen. Y los nombres de los hombres que hacen bordados en casuillas son muy pocos. Esto probablemente tiene que ver con el hecho de que quienes bordaban la mayoría de las prendas eran aquellas mujeres que estaban en los conventos. Y que acá viene otro aspecto importante que es bueno recordar, ¿no? Es decir, estas mujeres, dependiendo de la orden en la que se encontraban, podían tener contacto con cosas bellas, pero no todas tenían ese privilegio, ¿no? Entonces no todas van a bordar solamente algunas. El Perú es un país de una enorme, larguísima tradición textil. Los tejidos del Perú antiguo prácticamente representan o se pueden dividir en todas las técnicas textiles, es decir, el tejido plano, el brocado, el tejido cara de urdimbre, el tapiz. Todas las técnicas conocidas en telar fueron realizadas por los tejedores del Perú antiguo. Pero para la confección de ornamentos litúrgicos se trabajó la tela de seda, que puede tener esas mismas técnicas, es decir, el brocado, que es una técnica textil en la cual al momento de tejer se incorpora una trama adicional para formar el motivo, que eso lo hacían en los telares manuales, los tejedores del Perú antiguo. Bueno, es el principio que tiene el brocado europeo. Pero el tejido o las telas con las que se tejen, con las que se confeccionan los ornamentos litúrgicos son importadas. No tuvimos seda en el territorio peruano. No sucede lo mismo en México. En México se desarrolló una pequeña industria de la seda, pero acá en el Virreinato del Perú no prosperó. No hubo una industria, un trabajo de seda realmente, como sí lo hubo en México, durante un periodo no muy largo tampoco.
Entonces las telas vienen de Europa y van a seguir los modelos de los estilos que hay en Europa. Es decir, en el siglo XVIII va a haber un predominio del modelo francés con estos grandes elementos y luego con la presencia de flores de colores, ¿no? Entonces se sigue la moda del momento, porque también los ornamentos litúrgicos, como se hacen con estas telas que estaban circulando por toda Europa, se van a hacer con esos materiales y van a tener esos elementos. No para el caso de la Catedral de Lima, yo podría decir que no hay elementos que emparenten la textilería prehispánica con los ornamentos litúrgicos. Pero hay en ciertas regiones del interior en donde hay ciertos elementos, ciertos tipos como de unas alfombras que están hechas de fibra de camelio, que pues sí, pues tienen esta relación prehispánica en cuanto al uso de materiales, los acabados, etc. Los temas no necesariamente, porque los temas son muy controlados por la iglesia, pero en la catedral los ornamentos son, digamos, siguen el modelo característico de los ornamentos litúrgicos que se dan en distintas partes. El modelo. Los bordados ya es, digamos, cómo se van a combinar estos motivos, ya ahí hay ciertas variaciones, pero los motivos son propios de la iconografía cristiana, son comunes también, ¿no? Los modos de presentarlos, ahí es donde varían un poco. Que la iglesia tenía que controlar muy bien que los ornamentos litúrgicos respetaran, ya les dije, ¿no?, el ornato y el decoro. Tenían que estar los elementos organizados de una manera particular, tenían que estar presentes determinados temas, tenían que usarse los materiales más finos, entonces usaban los hilos de oro y plata, los hilos de seda de colores para hacer la pintura a la aguja, y no hay mucho espacio para el ingreso de estos motivos de origen prehispánico. He visto ornamentos en Cusco, en la ruta del Barroco, que son las iglesias jesuitas, y tampoco lo he visto. Pronto probablemente pueda haber algunas colecciones en Cusco nuevamente y confirmaré o negaré esta afirmación, pero por el momento me parece que no, que la iglesia controla mucho que se respete, ¿no?, esta iconografía y estos modos de hacer que vienen de Occidente. Para el caso de estos ornamentos litúrgicos que son hechos a pedidos de la misma iglesia, ¿no? Para la confección de ornamentos litúrgicos o se traen las telas de Europa, también había un comercio así medio de contrabando, ¿no? Podían llegar telas finas de seda por el galeón de Manila, ¿no?, de Filipinas, la porcelana. Realmente es un tema riquísimo porque está el comercio oficial que sale del puerto de Sevilla, que está todo documentado, pero también estaba este famoso galeón de Manila que traía contrabando mientras podía, ¿no?, y el contrabando llegaba por tierra y se trasladaba a lomo, como se dice entre comillas, a lomo de bestia, y también eran asaltados y en el camino las telas también circulaban, ¿no? Entonces, por un lado está este origen europeo en general y oriental a través de Filipinas y el galeón de Manila. Esto con respecto a la llegada de las telas de seda. Y hay documentos que, digamos, certifican esto. Para los ornamentos litúrgicos no se usó vicuña ni otra fibra. Y esto por la prescripción de la Iglesia, que considera que la seda es la única fibra, o consideraba, ¿no?, porque después del Concilio Vaticano II esto cambia. Pero hasta el Concilio Vaticano II, que fue en 1962, si no me falla la memoria, empieza en el 62,
hasta ese momento, es decir, hasta la década de 1960, para no caer en errores, hasta la década de 1960, la seda era el único material que se podía usar para que quede a la vista, el lino al interior y el algodón siempre y cuando no quede a la vista, como ya lo había explicado. A partir del Concilio Vaticano II, cambia toda esta visión que se tiene de los ornamentos litúrgicos y se considera que no requieren mayor ornamentación. Entonces comienzan a usarse telas muy suaves, ¿no? Se pueden usar otros materiales que no sean la seda, se pueden usar, digamos, indistintamente, incluso aparecen nuevas formas de casulla, ya no la característica casulla en forma de guitarra o guitarrón, que es de influencia española, o estas recortadas, o no tan recortadas como las de influencia italiana. Pero aparece un tipo de casulla, que es la que vemos normalmente los sacerdotes, que es mucho más amplia y es casi como la unión entre una capa pluvial y una casulla, con telas muy ligeras, que es la que vemos en las iglesias en la actualidad, que usan los sacerdotes en la actualidad para oficiar el servicio religioso. Entonces, este cambio de uso de materiales se da recién a partir de la década del 60 del siglo XX. Antes no. Es más, digamos, debían respetarse esas normas. Y algunos, digamos, pensadores, críticos, van a opinar respecto a la forma de las casullas que había en el pasado. Y, por ejemplo, Eugène de Viollet-le-Duc dice que los sacerdotes vestidos con estas casullas recortadas en forma de guitarra parecían coleópteros. Entonces, era como los veían, pero aún así se mantiene en ese momento, en el siglo XVIII y el siglo XIX sobre todo, comienzan a aparecer las llamadas casullas góticas, que son las que se van a difundir ya totalmente a partir del Concilio Vaticano II, pero tienen una larga tradición entre que aparecen hasta que se aceptan como la forma que es la que vamos a tener en la actualidad. También relacionado con este aspecto está el tema del color de las casullas, que tiene que ver específicamente con el calendario litúrgico, ¿no? Por ejemplo, el verde se usa para los días que no tienen una festividad especial en el calendario litúrgico. Pues todos los días domingos, que son los días del Señor, que no tienen una fiesta específica, es decir, no es el Día de los Mártires, no es Pentecostés, no es la Pasión, ¿no? Entonces se usa el verde. Si es, no sé, la Pascua, la Resurrección o la Natividad, se usa el blanco. Si es el Jueves Santo, el morado, que es el color de la penitencia, y así. Los colores quedaron establecidos también a partir del siglo IV y se han respetado a lo largo del tiempo. En un momento se usaba el negro para el luto, luego no se prohíbe su uso, pero se decide que no, que mejor en lugar del negro se usa el morado. Luego también está el rojo, que representa la sangre, ¿no? Y tiene que ver con algunos días especiales como Pentecostés, específicamente, o los mártires, ¿no? El azul celeste solamente se usa en Hispanoamérica, en España y en sus colonias, es decir, en Hispanoamérica, en homenaje a la Virgen Inmaculada. Y esto es a partir de la difusión de la bula de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Entonces, esas son las prescripciones de la Iglesia. Están allí y se respetaron. Se han respetado a lo largo del tiempo. Porque estamos hablando de una institución, que es la Iglesia como tal, no la Iglesia como edificio, sino la Iglesia como institución. Y la Iglesia como institución, pues, respeta las normas que ha establecido. Cuando yo hice la investigación y todos los artículos que he podido revisar
digamos, como parte del análisis del estado de la cuestión, descubrí algo que me parece importante mencionar. Y es que casi todos los investigadores que pude revisar empiezan su trabajo con una frase más o menos así. De todos los trabajos que hay sobre el arte de los siglos tales, ¿no? Dependiendo de la zona que haya revisado, los estudios sobre el bordado son los menos desarrollados. ¿Por qué? Porque parece ser que los investigadores no han sentido que es un tema que deba ser estudiado. Y entonces acá viene a colación lo que voy a decir. Incluso cuando yo hice mi tesis de maestría, alguien me dijo que ese no era un tema que podía analizarse. Y me parece que no. Yo hablé con mi asesora, con la doctora Barriga, y mira lo que me ha pasado, lo que me han dicho, y me dijo, bueno, que a veces sucede, ¿no? Que uno no debe, y ese es un gran consejo que me dio, uno no debe desanimarse por un comentario que haga alguien que no conoce el tema. Entonces, continué con mis pesquisas, y sí, pues pude comprobar que, en términos generales, el tema de los ornamentos litúrgicos y el bordado erudito no es un tema que haya motivado a muchos investigadores a realizar su trabajo. Y miren que es un tema que da para abrirse así de manera total, como un abanico, porque estudiamos el tema de los tejidos, estudiamos el tema del vestido, el origen, el vestido, cuándo se usa, cómo cambia, etc. Entonces está el tejido, el vestido y el bordado. Y el bordado además sigue los modelos y los temas de época. Entonces son documentos valiosísimos, no solamente como obras de arte, sino como documentos que nos permiten entender usos, costumbres y creencias de determinados momentos. El tema además tiene que ver con cómo en distintas zonas hay creencias en torno a estas prendas. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de estos ornamentos litúrgicos que son los que el sacerdote usa para oficiar el servicio religioso. Pero también podemos ver que estos bordados también, o estas prendas bordadas también se usan para vestir imágenes. Pero ¿qué pasa cuando estas prendas están viejitas y ya no son tan vistosas? Porque obviamente la seda es un material muy fino, pero este también se puede rasgar, se puede manchar, puede ser atacado por polillas, agentes geratófagos, se puede salir hongos, se puede enganchar, se puede caer la cera de vela, entonces se deteriora. ¿Qué pasa con esos ornamentos litúrgicos? Y acá hay algo bien curioso que ha sido una práctica común a lo largo del tiempo y que dificulta el estudio de los ornamentos litúrgicos en general. Y es que si la prenda estaba deteriorada, hay una técnica que se conoce como el pasado, que consiste en recuperar el bordado tal cual y trasladarlo a otra casulla, a otro ornamento litúrgico. Podemos, no sé, eso me pasó a mí en una de estas búsquedas de material. Yo había documentado una casulla negra, perdón, una capa pluvial de color negra, que tenía unos bordados particulares. Y tenía la foto que había tomado en el año 2003 y la capa pluvial no estaba en ninguna parte. Cuando buscábamos en esta colección, no voy a decir cuál, porque no vale la pena, y la capa pluvial no está. Luego, después de un par de días, descubrimos que era lo que había pasado. Ya esa capa pluvial no era una capa negra, era una capa blanca. Y habían trasladado los bordados en esta capa que estaba muy deteriorada,
me parece que era de terciopelo, ya no recuerdo muy bien, era de terciopelo, estaba muy rasgada todo, entonces se recortan los bordados, se ponen exactamente, se calcan, se ponen exactamente en una prenda que tiene la misma forma, digamos, para mantener los bordados en su lugar. Y entonces las casullas, por ejemplo, podían tener lados rectos originalmente y luego se convierten en casullas en forma de guitarra, pero tienen los bordados, pueden cambiar de color. Esto dificulta un poco el estudio. Y también estos bordados pueden trasladarse a la vestimenta de una imagen, ¿no? Puede que la imagen no sea una imagen de vestir, pero ustedes saben muy bien que esta imagen permite que se le ponga un traje encima, y este traje puede estar hecho con una de los bordados de estos ornamentos. Entonces, a la iglesia le interesa mucho que las prendas tengan un buen aspecto, que se vean conservadas, que se vean perfectas. Y la técnica del pasado permitía eso, porque si la prenda estaba deteriorada, ya no se podía, a veces se podía surcir, pero si esto era imposible, entonces se trasladaba el bordado de una prenda a otra y quedaba nuevecita. Y otro aspecto más que también dificulta el estudio de los ornamentos litúrgicos y que ahora lo podemos ver en algunas zonas de la sierra cuando se ve el vestido de una imagen ha envejecido o ya no se va a usar más, estas se queman, estas prendas se queman. Se quemaban en el pasado para evitar que sean profanadas por manos infieles o que fueran usadas, digamos, es una prenda que ha recibido la bendición y entonces como ya está viejita la vamos a tirar a la basura. No, pues no puede ir así a la basura porque es una prenda que ha recibido la bendición. Igual pasa con la vestimenta de las imágenes litúrgicas. Entonces, el pretexto es que no sean profanadas, pero Staniland va a mencionar que eso sucede también en la Edad Media, en la Catedral de Canterbury, y dice que, claro, el pretexto era evitar que sea profanada la prenda, pero también, de paso, se recuperaba los granitos de oro que estaban presentes en los bordados. Entonces, por un lado tenemos la técnica del pasado que permite recuperar los bordados y ponerlos en otra prenda, y si en el caso ya los bordados y todo está muy deteriorado, en algunas ocasiones se quema la prenda para evitar que sea profanada, pero también para recuperar el oro que estaba presente. Bueno, es un tema apasionante, creo que podríamos hablar horas sobre este particular, pero no sé si tienen alguna pregunta específica o si es suficiente lo que les he contado o quieren que les cuente algo más respecto a estos bordados que encontramos en los ornamentos litúrgicos. Los ornamentos litúrgicos tienen distintas formas y distintos usos, y estaban destinados a lo que se llama la misa solemne, en la que no hay un solo oficiante, sino que son varios. Entonces, al menos en una misa solemne hay un ministro principal que lleva la casulla sobre todas las demás prendas, porque no solamente es la casulla, tiene que tener la estola y debajo tiene que tener el alba, y el alba está atada a la cintura con el cíngulo y debajo está la sotana. Es un montón de indumentos, y para ponerse cada una de estas prendas tiene que decir lo que se conoce como las preces, que son oraciones. Luego los presbíteros que lo acompañan llevan la dalmática y llevan también la estola y obviamente todos los demás elementos, ¿no? La sotana, el alba, el cíngulo que ata la cintura, la estola y la dalmática. La dalmática es muy parecida a la casulla. La casulla es como un ponchito, entre comillas, obviamente, es decir, no tiene costuras laterales, tiene
una capa que llega a la parte de adelante y una capa que va a la parte de atrás y tiene un agujero para pasar la cabeza. Esa es la casulla. La dalmática tiene la forma como de un trapecio, una forma trapecial. Normalmente tiene botones acá y tiene unas mangas que son trapeciales que también son abiertas. Y la capa pluvial es una capa que se usa para las procesiones. No es tan, digamos, no tiene las mismas características de la casulla ni de la estola, pero es una prenda que se usa para las procesiones. Si ustedes recuerdan, a ver, el cuadro de la procesión del Corpus del Cusco, donde está el obispo Molinero, que llega a la Catedral del Cusco, el obispo está vestido con una capa pluvial, porque se usa para las procesiones. Es una capa, tiene forma de medio círculo, entonces se pone sobre los hombros y la parte recta cae al frente. Y es en la parte recta donde está concentrada la ornamentación, y en la parte de atrás tiene una zona que es como un escudo, recibe el nombre de escudo, donde vamos a encontrar elementos bordados. Luego está, por ejemplo, otro elemento importante, que es el velo o paño humeral, así se llama, que es como un rectángulo grande, ¿no? Imaginémonos, con toda la distancia del caso, imaginémonos una pashmina, ¿sí? Pero grande, ¿no? Entonces, un paño humeral, un velo humeral es así grande, ¿no? Largo, rectangular, y tiene los extremos como unos bolsillos para que la persona que lleva, que es un presbítero, que lleva el paño humeral, pueda colocar adentro sus manos, y cuando se pasea con el ostensorio o con la custodia, sus manos no la toquen. Entonces, todo es simbólico y además está hecho para, digamos, este culto divino en donde cada elemento tiene una función importante, no solamente ornamental, sino simbólica y también funcional. Una función, valga la redundancia, en el sentido de, por ejemplo, que las manos de esta persona no toquen, a pesar de que es uno de los ministros, no toquen la custodia. Entonces, levanta la custodia, van en la procesión, pero las manos no tocan la custodia porque están dentro de estos guantes. Y así cada prenda tiene un significado además asociado con Cristo y con el sacrificio, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo en este momento, la casulla representa el yugo del Señor, el cíngulo, y todos los elementos están asociados a la pasión de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote se viste, es toda una ceremonia. No se llama el sacerdote se viste, se dice el sacerdote se reviste con estos ornamentos. Va diciendo una serie de oraciones, como lo había mencionado, pero el sacerdote se reviste en la sacristía y los ornamentos van ordenados del último, o sea, el que no se ve, hasta la casulla, que es el que lleva encima. Entonces se va vistiendo, se va poniendo, por ejemplo, el alba, el símbolo, la estola, ¿no? Y va diciendo las oraciones con cada uno de ellos. Tiene que haber toda una preparación, digamos, que tiene que ver con la propia ceremonia que va a hacer el sacerdote, y que tiene que ver específicamente con el hecho de que en ese único momento el sacerdote se convierte en persona de Cristo, ¿no? Para poder llevar a cabo todo el ritual que se celebra en ese momento. Además, algo que me parece que es un dato curioso también, es el hecho de que normalmente es la espalda en donde se concentraba la mayor cantidad de motivos bordados, porque el oficio religioso se hacía de espaldas a los fieles. El sacerdote está mirando al altar mayor.
Entonces está de espaldas al fin. Y obviamente, pues estos hilos de oro, con la iluminación que tenía la iglesia, con los hachones, las velas, ¿no? Esta sensación de haber sido, pues, realmente impresionante, con los reflejos sobre el oro reluciente y los fieles allí, y los movimientos del sacerdote, pues, de haber sido todo un espectáculo hecho para motivar la fe de, de las personas que estaban asistiendo, la fe de la Grey que estaba allí. Porque obviamente nosotros ahora esas casullas las vemos en exposiciones, ¿no? Podemos ir, no sé, al Museo Arzobispal, o podemos ir al Museo Señor de los Milagros o a San Francisco y vamos a verlas colgadas. Creo que ya en San Francisco no están, pero bueno, vamos a ver colgadas las casullas. Las casullas no se veían así jamás. Las casullas estaban puestas, el cuerpo del sacerdote llenaba, la casulla le daba forma, y tampoco estaban estáticas, sino que va moviéndose, va haciendo todos los gestos, y la luz del espacio va a rebotar, ¿no? Creando todo un espectáculo tan rico, ¿no? ¿Se imaginan? La música, el incienso, la luz reflejándose sobre los bordados, es sido, pues, muy impactante, muy impresionante, ¿no?